Este video es un intento por comprender la educación y su relación con la política y cómo ésta ha marcado la realidad colombiana y mi propia vida. No vengo a dar respuestas, vengo a hacer preguntas, preguntas sobre lo que realmente entendemos por educar. Surge la primera pregunta: ¿qué es la educación? Vamos a imaginar cuando los españoles llegaron a estas tierras y nos dejaron como el Señor al que le sacaron los ojos, le cortaron la lengua y le cosieron los oídos, sin rumbo. Entonces, unos poquitos de esa época, que hoy algunos llaman gente de bien, que tiran eslóganes como mano firme, corazón grande, quisieron dar rumbo con la herramienta que me atrevo a decir ha sido la más eficiente: la educación. Una educación que muchas veces nos ha quitado dignidad, los orígenes y nuestros saberes. Claro, una sola herramienta no construye una bomba de tiempo. Entonces llegó el refuerzo, la iglesia, porque los intereses religiosos en muchos casos también han girado alrededor de la plata y el poder. Desde ahí, estas dos torres de Babel, la política y la religión, comenzaron a formar lo que hoy conocemos como las élites, familias con poder, prácticamente las únicas que podían educarse y por eso mismo las únicas que podían mandar. Luego se dieron cuenta que necesitaban que otros también aprendieran, pero no todo, solo lo básico: leer, escribir, obedecer y trabajar, lo necesario para sostener el sistema. Es decir, la educación muchas veces ha sido la fachada de la gente poderosa para mantener ideas morrongas y solapadas disfrazadas de democracia en un país donde los platos rotos los ha pagado la gente pobre y trabajadora. Todo para que unos pocos sigan heredando el poder, formando pensamientos como que lo único malo de la rosca es no estar en ella. Y eso también tiene que ver con la educación que hemos recibido, una educación que moldea para obedecer, porque como diría Julián de Subiría, muchos de los crímenes más graves de la humanidad se han cometido por gente muy obediente. Es que, pues madre, no lo encuentro, espere. Miren, un falso positivo. Si lo ponemos más simple, es como si nuestra cabeza fuera una olla grande, de esas que utilizan para hacer un sancocho trifásico, donde se le echa plátano, yuca, papa, uyama, racacha, un chucho que parece un pollo, un cerdo de una bolsa negra de dudosa procedencia y hasta partes de una vaca que encontraron muerta en el río. Y uno, después de una mañana tranquila en el río con la familia, esperando un almuerzo, cree que le van a dar un muy buen sancocho, pero no. Lo que recibe es un plato lleno de cosas podridas, sin forma, con un olor a chucha que nace del hueso, un olor de esos que no se olvida, y no un sancocho que abraza el estómago hambriento con cada cucharada. Y aún así, después de esa amarga experiencia, volvemos a lo mismo, volvemos a recibir esa misma realidad a cambio de un plato de comida, de un bulto de cemento, que lastimosamente no va dirigido a las personas que realmente lo necesitan, y aún más triste, no generan cambios sostenidos en el tiempo. Esa falta de pensamiento crítico nos hace creer que debemos hacer lo que otros quieren, sin cuestionar, incluso vendiendo nuestra propia dignidad. Eso es lo que llamaría Freire como educación bancaria, una educación donde nos llenan de datos, matemáticas, español, sociales, pero no nos enseñan a pensar. Ahora los invito a que miremos la educación desde mi experiencia. Perdí preescolar, caminaba desde la finca de mi abuela hasta la escuela, eran más o menos 2 a 3 horas. A veces subía el carro, a veces no, dependía del estado de la carretera. Yo llegaba cansado a la escuela, hacía las tareas muy rápido, probablemente mal, y me quedaba dormido. La profesora me regañaba y yo, asustado, no sabía qué hacer. En sexto quedé en segundo puesto de 36 estudiantes, creo, y la razón por la que no quedé de primero fue muy clara: tenía letra fea y mala ortografía. En noveno
en esa competencia entre adolescentes por encajar. Yo era bajito, con acné y orejón, así que lo único que me quedaba era ser chistoso. Pero una profesora me gritó: ¿y ahora qué hacemos con el payaso del salón? En 11 hice mi primer ensayo, busqué en internet un texto, copié y pegué cambiando como de orden los párrafos y perdí religión. Lo recuperé gracias a mi mamá, que se entristeció y al verme perder la materia, recuerdo que le llevó unas cebollas y unos aguacates y el profesor riendo lo recibió. Ya cuando pues iba en la universidad, lo curioso fue que en el primer semestre de psicología, cuando me dejaron otro ensayo, yo entré en crisis, lloré y lo único que pensaba era que estaba defraudando a mi mamá y a mi padrastro. En ese momento, lo más curioso es que el profesor al que le di la cebolla y el aguacate, o al que se lo dio mi mamá, ese mismo me guió, me apoyó y me ayudó a hacer el ensayo. Ya en la universidad conocí muchas personas que me aportaron significativamente. Recuerdo un profesor alto, tatuado, de pelo largo, que a veces daba hasta miedo encontrárselo en los pasillos. Pero él específicamente en su primera clase nos dijo: hoy todos tienen 5 en la materia y el trabajo de ustedes es mantener esa nota. El primer trabajo era una lectura de 36 hojas. Las leí 3 veces y la verdad no entendía nada. Por suerte me gradué con un promedio más o menos de 4.8 y después vinieron 2 años muy duros de desempleo. Siendo profesional terminé siendo chancero, domiciliario y mesero en Ibagué. Encontré trabajo, en parte porque me dejé llevar por la política y hoy entiendo que, como muchos en mi pueblo, la política me ha llevado a aceptar cosas y a hacer cosas a cambio de algo básico, el trabajo. Y hoy lo único que me queda es hacerlo bien, aportar a mi comunidad, con errores, claro, y pido disculpa por ellos, pero con la tranquilidad de que he hecho lo mejor que puedo y que no me he robado el sueldo de lo que hoy considero una oportunidad. Esas experiencias han calado en mí y lo reconozco, incluso de una forma que no siempre me gusta reconocer, porque en algunos momentos le he recomendado a colegas o a estudiantes de mi área que están en situaciones similares a las mías que consigan un contacto político o que comiencen a hacer redes sociales. Entonces quiero hacer una pregunta: si una persona del común, como usted y como yo, llega a su comunidad con la intención de pensar, dialogar y buscar soluciones a las problemáticas de todos, es decir, con buenas intenciones y principios, porque muchas veces ni siquiera lo escuchamos y mucho menos le damos un voto? Pero cuando aparece otro, el mismo de siempre, el tío que ha tenido el poder y que le quiere dejar el turno al sobrino como si el poder fuera de familia, ese alguien que nunca se ha subido a un bus o que nunca ha bajado en un carro cargado de café por una carretera en mal estado, a ese sí le decimos: si me da un bultico de cemento o unas tejas de zinc, cuente con mi voto. Aún así, no pensamos más allá en las consecuencias de esas decisiones, porque esas pequeñas decisiones que tomamos como comunidad son las que terminan construyendo la realidad en la que vivimos, y esa realidad se refleja en algo muy claro, en esos jóvenes que tanto critican, que flojos, que pegados al celular, que groseros, que viciosos. Son el resultado de la educación que hemos recibido y de la que le estamos dando a ellos y de la que el sistema nos ofrece a todos nosotros. Una cadena que viene hace muchos años. Entonces, ustedes, ¿con qué idea se quedan? ¿Que la educación debe seguir como en los últimos 500 años? ¿O que vale la pena seguir intentando cambiarlo, como se está haciendo en el actual gobierno nacional? Porque esos cambios no se dan de la noche a la mañana, se dan de a poco. Tenemos que comenzar a apoyarnos, a aprender a confiar como sociedad, como comunidad, como familia, generar unos cambios así sean pequeños, porque la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo.
Y eso se construye entre todos, como seres humanos sentipensantes. Y es más, tal vez no seamos las personas que cambien a Colombia, al Tolima o a Rovira, pero sí podemos ser las que lo intentaron.